Abrí las puertas del vestíbulo de Riverside Gardens a las 4:20, esperando oír risas infantiles y oler helado de vainilla. En cambio, un estruendo ensordecedor me retumbó en el pecho. Luces de neón moradas y azules iluminaban los rostros de adultos con copas de cóctel en mano, gritando como si estuvieran en una discoteca. La tarta de mariposa de 3 pisos de mi hija reposaba sola en el borde de la mesa, y el centro de mesa era una elegante y fría tarta negra y dorada que anunciaba: «Esto no es una fiesta infantil». Me quedé allí, estupefacta. $5,000, 3 meses de ahorros, almuerzos fríos, café casero gritaban al ritmo de una música que no nos pertenecía. «¿Qué fiesta es esta?», le pregunté a la camarera. Ella miró con incomodidad a los bailarines. Su 25 cumpleaños. Él, mi hermano. Camisa de seda que brillaba con luces, copa en alto, girando al son de los gritos de «Salud». Mis padres estaban al borde, sonriendo y grabando como si nada. Oía a alguien susurrar: «Dicen que hubo un error con la reserva». Si fue un error, ¿por qué la tarta de mi hijo estaba arrinconada en la mesa como si fuera un adorno más? ¿Por qué la piscina estaba llena de adultos, mientras que la zona de pintacaras para niños estaba oscura y cubierta de confeti neón? Mi mente se llenó de preguntas que nadie se molestó en responder. ¿Por qué una fiesta de niños de 7 años se convirtió en un escenario de 25? ¿Por qué quienes se hacían llamar abuelos podían ser indiferentes a las lágrimas de sus nietos? ¿Por qué bajo el mismo techo se cultivaban 2 conjuntos de valores, uno basado en el deber y otro en el privilegio? Me abrí paso entre la multitud. El olor a alcohol se mezclaba con el de cloro. Alguien rió y, sin querer, me salpicó agua en la falda. No sentía frío. Lo único frío era pensar: ¿dónde estaba mi hija? El parque infantil estaba vacío. Los globos de mariposa estaban metidos en una caja de cartón detrás de los altavoces. Doblé la esquina y allí estaba. Su vestido morado de mariposa estaba arrugado, sus mejillas surcadas de lágrimas, abrazaba sus rodillas y estaba sentada, escondida tras unas cajas de accesorios desechadas. «Hijo», me arrodillé y le toqué el hombro. Ella levantó la vista, con los ojos rojos. «Mamá, la abuela dijo que esta era tu fiesta. Dijo que era egoísta si quería que fuera solo para mí. Mandaron a todos mis amigos fuera». Una pequeña frase que hizo añicos el mundo. Sentí un crujido en el corazón, no el crujido de la esperanza, sino el de la ilusión de que una familia conocería los límites mínimos para un niño. Lo abracé con fuerza. La multitud seguía gritando: «¡Feliz cumpleaños!» para mi hermano al otro lado. Cada «feliz» era una puñalada, porque en ese rincón no quedaba nada de felicidad intacta. Me levanté, sequé las lágrimas de mi hijo, y de repente comprendí que el dolor solo tiene 2 caminos: tragarlo y convertirlo en piedra, o escupirlo como fuego para iluminar el camino. Elegí el fuego. Apreté la mano de mi hijo y volví a la luz, donde mis padres sonreían con aire de suficiencia, donde mi hermano creía que este era su escenario. Pero antes de decir nada, quizá debas saber, ¿por qué puse todo mi empeño en esta fiesta? ¿Por qué un cumpleaños tiene el peso de una condena para toda la familia? Empezaré desde el principio, desde el momento en que decidí convertir a una tímida niña de 7 años en la protagonista de un día inolvidable. Y también desde el momento en que comprendí que, para protegerla, a veces hay que iluminar toda la habitación. Podría vivir de mis ahorros un año más, podría posponer la compra del coche viejo unos meses, podría seguir enviando dinero a la escuela de diseño de mi hermano por pura costumbre, pero no podía permitir que mi hija creciera sin el recuerdo nítido de haber sido el centro del mundo de alguien. Su 7º cumpleaños, entonces, ya no era una fiesta, era una promesa. Cuando mi marido se fue, en el apartamento solo quedaron 2 sombras, la mía y la de mi hija. Aprendió a ser educadamente silenciosa, una especie de madurez precoz que ningún niño debería tener. No pedía nada, no exigía nada, simplemente se aferraba a la correa de su mochila mientras esperaba en la puerta del colegio, buscando un rostro familiar. Cada vez que una amiga corría a abrazarla, veía una pequeña grieta en su coraza tímida. Sonreía, relajaba los hombros, sus pasos se volvían más ligeros, y entonces lo comprendí. Necesitaba un día en el que su alegría ya no necesitara permiso. Pero en mi familia,
La felicidad de una mujer suele quedar relegada a un segundo plano frente al futuro de un hombre. Cuando tenía 16 años, le compraron una cámara a mi hermano para que pudiera dedicarse al arte. A los 23, trabajaba en 2 empleos para pagar mis préstamos estudiantiles, mientras mi hermano se labraba un futuro en Europa. Cuando me convertí en madre soltera, me llamaron independiente, una palabra elegante que legitimaba mi autosuficiencia. En cuanto a mi hermano, cada fracaso se presentaba como una nueva inversión. Ahora estudia diseño por $40,000 al año. Nosotros pagamos la mayor parte, y la parte correspondiente a que el hijo mayor tiene un buen trabajo son $12,000 al año, que se deducen de mi cuenta. Esas transferencias no vienen acompañadas de agradecimientos, solo de recordatorios para pagar a tiempo. La Navidad pasada, le pusieron a mi hermana una computadora portátil nueva, una máquina de coser y montones de tarjetas de regalo. Mi hija recibió un pequeño juguete con una tarjeta de $10. No lloró. Se giró hacia mí y susurró: «Mamá, ¿podemos ir a casa a hacer galletas de jengibre?» No es que no quisiera compararse, simplemente decidió no dejar que la tristeza le arruinara la noche. Le sonreí, pero sentí una punzada en el corazón que no podía quitarme de encima. El día que vi a mi hijo parado afuera del patio de la escuela, con las manos aferradas a la correa de la mochila hasta que se le pusieron blancas y luego se iluminaron cuando un amigo lo llamó por su nombre, decidí arrancarle esa espina. Me dije: necesita un día en el que todas las miradas estén puestas en él, en el que nadie le diga que se ceda por el bien de los demás, en el que aprenda que el amor también debe ser suyo. Elegí Riverside Gardens porque tenía una piscina climatizada, un parque infantil y un porche lo suficientemente amplio como para proteger de la lluvia el vestido morado de mariposas que tanto había admirado. El tema eran las mariposas, no porque fueran lindas, sino porque simbolizaban una transformación. Quería que recordara que hay días en que no es una sombra escondida tras alguien. Es un ala frágil lo suficientemente fuerte como para crear viento. Abrí una cuenta de ahorros aparte y configuré transferencias automáticas. Me llevaban el café, mis loncheras estaban frías y mi ropa era la misma para cada temporada. Cada vez que quería rendirme, pensaba en la niña que dibujaba mariposas moradas en un papel, añadiendo torpemente puntos amarillos en las puntas de las alas. Me preguntó: ¿habrá mariposas flotantes en la fiesta? Le dije: sí. Me preguntó: ¿el pastel tendrá 3 pisos? Le dije: sí. Me hizo la pregunta más sencilla: ¿mamá estará a mi lado cuando sople las velas? Le dije: sí. Todos esos síes fueron el hilo que me sostuvo durante los días en que contaba cada centavo. Por supuesto, hubo momentos en que me pregunté: $5,000 por un solo día era un desperdicio. La respuesta llegó cuando revisé la declaración: 12,000 para que un adulto de 25 años se encontrara a sí mismo. ¿Por qué 5,000 para que un niño de 7 años se sintiera amado era un desperdicio? Si el dinero es un lenguaje, entonces esta fiesta fue la primera vez que lo usé para escribir el nombre de mi hijo en letras grandes. También tenía un motivo egoísta. Quería presenciar el momento en que mi hija cerrara los ojos para rezar y los abriera entre los vítores de sus amigas. Un momento que nadie podría arrebatarle. Quería oír su risa acallar todos los susurros de que las mujeres deben saber sacrificarse. La fiesta no fue un acto de autocompasión. Fue una lección que quería enseñarle a mi hijo: límites. Límites frente a quienes creían que el parentesco era un privilegio para saltarse el respeto básico. Límites frente a las voces en mi cabeza que me decían que tuviera un poco más de paciencia. No quería que creciera aprendiendo a ceder. Quería que aprendiera a defenderse. Firmé el contrato, pagué el depósito, acordamos el cronograma, elegí el pastel de fresa y vainilla, contraté al fotógrafo, al pintor de caras y al mago. Envié la lista de invitados, anoté las alergias alimentarias y planifiqué el juego. Cada detalle era una pieza del rompecabezas, una infancia llena de esmero. La noche anterior al evento, mi hijo se sentó a mi lado, con la barbilla apoyada en la mano, preguntándome una y otra vez por las mariposas comestibles del pastel. Le acaricié el pelo, diciéndome a mí misma: mañana todo será tal como lo imagina. Y lo creí, hasta que otra realidad llamó a la puerta.
A la mañana siguiente, mientras repasaba mi lista de tareas, vibró mi teléfono. Apareció un correo electrónico con un asunto gélido. Reunión urgente, sábado por la mañana, obligatoria. Miré el reloj, el calendario con el cumpleaños marcado en rojo, y vi otro obstáculo que se alzaba entre mi hijo y yo, lejos de la promesa que le había hecho. Respiré hondo, abrí el correo y me enfrenté a la difícil decisión de elegir entre el trabajo y la tarta de 3 pisos que esperaba ser encendida. El correo electrónico apareció en medio de la pantalla como un cuchillo. Sábado por la mañana, 9. Auditoría urgente, obligatoria. Miré el número rojo marcado en el calendario, mi 7º cumpleaños. La palabra obligatoria de repente adquirió la solemnidad de una sala de conferencias. Llamé a la puerta del despacho de la jefa. El cristal reflejó mi rostro, exhausta, pero intentando mantener la calma. Ella levantó la vista, con su amable sonrisa ya preparada. Vanessa, ¿has leído el correo? Todos los jefes de departamento deben estar presentes, sin excepciones. Mañana es el cumpleaños de mi hijo. Llevo 3 meses planeándolo. Todo está listo. El cronograma. Vamos a pasar a la evaluación, dijo con voz tan plana como una mesa. Se notará su presencia, y también su ausencia. Hay afirmaciones que no son exactamente amenazas, pero que te dejan sin palabras. Me oí responder, más bajo de lo que pretendía. ¿Podría pasarse al domingo? ¿Solo esta vez? No. Volvió a mirar la pantalla, como si la conversación fuera un procedimiento ya concluido. Un procedimiento es un procedimiento. Salí al pasillo con la sensación de que el suelo se inclinaba hacia el abismo. Tras años ascendiendo en la jerarquía directiva, conocía la regla no escrita. Cuanto menos preguntas, más profesional te tachan de ser. Pero el precio de la profesionalidad a veces es una vela que no se enciende a tiempo. Esa noche, extendí mi lista de cosas por hacer para la fiesta sobre la mesa, como si fuera un campo de batalla. Pastel de 3 pisos, cámaras, lista de invitados, recuerdos, mago. Cada cosa era una promesa. Miré el reloj. Si la reunión de las 9 se alargaba hasta las 3 o las 4, saldría corriendo a Riverside. Apagaría las velas a tiempo. Me lo repetí hasta que me lo creí. Abrí mis contactos y me detuve en el número de mi madre. La palabra ayuda se volvió difícil de pronunciar, porque cada vez que pedía ayuda tenía que fingir que olvidaba todas las veces que me habían frenado. Las llamadas de familia ayudando a familia eran unilaterales. Pero ahí estaba mi hijo. Pulsé el botón de llamada. Mamá contestó al tercer timbre. Le expliqué brevemente. Auditoría urgente, problemas de horario. Llegaré en 1 hora y media, solo que mamá y papá recojan al niño a la 1:30. Lo dejen a tiempo y se queden con él hasta que yo llegue. Al otro lado de la línea se oía un murmullo, como si se tratara de una consulta confidencial fuera de cámara. Entonces mamá volvió a hablar con voz suave. De acuerdo, no te preocupes. Nosotros nos encargaremos de él. Por favor, dije que mi voz se quebraba. Limítate a la lista, a la decoración, al cronograma. Es su día. Ya lo sabemos, dijo mamá con su habitual tono de sábelo todo. Eres demasiado sensible, Vanessa. Colgué el teléfono con las manos aún ardiendo. Eres demasiado sensible. Era su forma de etiquetar cada límite que intentaba poner. Era la vieja etiqueta que me ponían en la frente cuando me negaba a ser una sombra sumisa. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj como un monitor cardíaco. En mi cabeza, 2 caminos paralelos corrían a toda velocidad. El del trabajo, el de la promesa. Pensé en los meses que envié dinero a la escuela de mi hermano, en las veces que apreté los dientes ante la injusticia. Luego pensé en la cara de mi hijo cuando me preguntó, ¿estuviste a mi lado cuando apagué las velas? Mi respuesta fue, sí. No podía permitirme romper mi promesa, solo podía llegar tarde. Sábado por la mañana. La sala de conferencias es fría y luminosa. Las diapositivas de la auditoría avanzan lentamente. Hablo del flujo de tráfico, el inventario y los indicadores clave de rendimiento, KPI, de envíos y recepciones. Cada palabra es cierta, pero insignificante para el tic-tac que siento en los huesos. De repente, veo un fondo de pantalla en la esquina de la pantalla de bloqueo de mi teléfono, una niña sonriente sosteniendo una mariposa. Es el hilo que me saca de la parálisis.
Una simple pregunta del director regional se convierte en un discurso de 20 minutos. 12:55. Otro cuadro comparativo de buenas prácticas. Pido permiso para acortar mi presentación, a cambio de un asentimiento y una mirada de complicidad. ¿Qué complicidad? No lo sé. Solo sé que cada minuto aquí supone una tensión para otra parte del cuerpo. 15:37. Por fin, el final. Recogí el móvil, los papeles y casi corrí al aparcamiento. En la autopista, los semáforos formaban una barrera perfectamente organizada. Avancé poco a poco, repitiendo el horario de la fiesta como un mantra. 14 registro, 14:15 piscina, 15 juegos, 16 magia, 16. 30 soplar las velas. Si llegaba a las 16:20, aún tendría tiempo de abrazar a mi hijo antes de encender las velas. Mientras esperaba en un cruce, llamé rápidamente a mi madre para preguntarle, ¿está todo bien? El teléfono sonó y se cortó. Le envié un mensaje, ya voy. Deja el pastel de mariposa en el centro del vestíbulo. Por favor, no cambies nada. El mensaje decía, entregado, y luego se quedó en silencio. Entré en Riverside Drive con una mezcla de agotamiento y alivio. Había logrado lo imposible, conservar mi trabajo y casi cumplir mi promesa. Aparqué la bicicleta, agarré la bolsita de golosinas que mi hija quería y corrí por el pasillo de piedra. Tenía una sola imagen en mente. Ella girándose al verme, su pelo negro ondeando, sus ojos brillando como las alas de una mariposa recién abiertas. La puerta del vestíbulo se abrió, y lo primero que oí no fue el bullicio de los niños. Un bajo profundo, luces de neón que recorrían las paredes, el olor a alcohol mezclado con cloro. En la mesa del centro del vestíbulo, la tarta de mariposa de mi hija estaba arrinconada. En el centro brillaba una masa desconocida, negra y dorada. Todos los esfuerzos por conciliar trabajo y promesas se derrumbaron de repente como un puente hundido por una mina. Ya no tenía que elegir entre dos caminos. El único camino que me quedaba era meterme directamente entre la multitud que reía, encontrar a mi hijo y recuperar su día. En cuanto las luces se encendieron automáticamente con mis pasos, todo el vestíbulo de Riverside Gardens pareció transformarse. Ya no era el jardín de mariposas moradas que había pagado para mantener cinta a cinta. Ante mí se extendía una discoteca que evocaba mi infancia. Los bajos retumbaban. Luces de neón trazaban franjas moradas y azules sobre las paredes blancas. El olor a cloro de la piscina se mezclaba con el penetrante aroma de los licores fuertes. Un hombre extraño echó la cabeza hacia atrás y rió, salpicando gotas de agua los hombros de su camisa de seda. Miré fijamente a la mesa central, el lugar que había marcado como sin cambios en el diagrama de montaje. Mi pastel de mariposas de 3 pisos estaba arrinconado, como una decoración sin gracia. En el centro había un bloque brillante negro y dorado, con líneas geométricas afiladas como cuchillas. No había ni una sola mariposa. Solo un mensaje. Ese espacio estaba ocupado. Una empleada se detuvo al verme. ¿Es usted el anfitrión de esta fiesta? Sí, respondí con voz seca como el papel. ¿Y es tu case? Tragó saliva. Me dijeron que era mi cumpleaños número 25. También pidieron un bar, un paquete de iluminación y un DJ. Pero estos elementos no estaban incluidos en el paquete que firmaste. Cada frase, no está en el paquete que usted firmó, era como un clavo que se clavaba más profundamente en la mesa. Pregunté, ¿dónde está mi hija? Miró a su alrededor, con la mirada perdida entre la multitud. No veo a ningún niño. Había algunos, pero sus padres se fueron. Creo que alguien dijo que la fiesta se había cancelado. Me giré hacia la puerta. Acababa de salir un todoterreno. Corrí unos pasos tras él, saludando con la mano. La ventanilla bajó y una madre me miró preocupada. Tus padres dicen que hubo un error en la reserva. Dicen que no hay más cumpleaños infantiles hoy. Detrás de mí, una niña pequeña aferrada a una bolsa de bañadores me miraba a través del cristal como si fuera un cuento de hadas truncado. Regresé al vestíbulo. Mis padres estaban de pie junto a la piscina, con las cámaras en alto y los rostros radiantes. Mi hermano estaba en medio del círculo de adultos. Su camisa de seda brillaba con la luz, una copa de champán en la mano. Alguien gritó, «¡Feliz cumpleaños!», y él sonrió y saludó como una estrella en ascenso. Sentí un sabor metálico en la boca.
el sabor de la dignidad arrastrada sobre las baldosas mojadas. Vanessa. Mi madre me vio, con el brillo en sus ojos intacto. Estás aquí. ¿Te ves bien? ¿Qué tiene de especial? Pregunté, escapándoseme cada palabra entre los dientes. No te excedas, intervino mi padre. Combina las dos comidas para mayor comodidad. Se hacen las reservas, se pagan las cuentas y todos contentos. ¿A quién te refieres con todos están contentos? Pregunté señalando el extraño pastel del centro. ¿Quién lo encargó? Me lo regaló mi amiga. Es más lujoso que aquel. Mamá miró el pastel de mariposa como si fuera un juguete infantil. Sí, un juguete infantil. No podía verlo. Todo mi cuerpo empezó a temblar como una cuerda retorcida. Me abrí paso entre la multitud, pasando la zona de juegos. La carpa de pintacaras estaba a oscuras. Había ceras esparcidas por todas partes. Mariposas de globos metidas en una caja de cartón detrás de los altavoces. Entré en el pasillo estrecho que llevaba a la sala de equipos. Y allí estaba. Estaba acurrucada tras las cajas decorativas destrozadas, con su vestido morado de mariposas arrugado. Tenía los ojos hinchados y los brazos abrazando sus rodillas hasta que se le pusieron blancas. Me arrodillé. Hija mía. Levanté la vista, con la voz ronca. Mamá, la abuela dijo que esta es tu fiesta. Dijo que soy egoísta si quiero mantener mi fiesta. El abuelo les dijo a tus padres que la cancelarán. Las palabras egoísta me hirieron profundamente. Resulta que en mi idioma, un niño que exige que le devuelvan su cumpleaños es egoísta, mientras que quitárselo es realista. Abracé a mi hijo con fuerza. A través del espacio que nos separaba, aún podía oír las risas estruendosas que venían del otro lado del pasillo. Cada risa era una flecha contra el muro que acabábamos de construir a su alrededor, el muro que decía, tú importas. Lo estaban derribando ante nuestros propios ojos. Me levanté y le sequé las lágrimas. ¿Qué quiere que haga? Me miró fijamente a los ojos. Su mirada, aunque temblorosa, aún conservaba un fino filo de acero. Mamá, recupera mi fiesta. Tomé la mano de mi hijo y salí del pasillo oscuro hacia el bullicioso centro de la fiesta. Mi hermano brindaba con sus copas y las burbujas del champán le corrían por la muñeca. Me vio y sonrió. Estás aquí. Tranquilo. Todo el mundo se lo está pasando bien. ¿Diversión? Señalé el espacio donde deberían estar los asientos para niños. ¿Dónde están los amigos de mi hijo? Se encogió de hombros. Los adultos tienen planes de adultos. Los niños olvidan rápido. Olvídalo. En mi casa, todo lo que perjudicaba a las mujeres y a los niños se consideraba olvidado. Miré a mi madre. Todavía tenía la cámara. Mamá, le dije, ¿qué les dices a los padres? Es solo un cambio de planes, respondió con voz de quien lee una receta. No te preocupes. Ese no armes un escándalo me ha mantenido en silencio durante mucho tiempo, muchas veces. Pero hoy, una pequeña mano me toma de la mano. Hoy, el silencio es sinónimo de complicidad. Me di la vuelta buscando a la coordinadora. Estaba de pie en la recepción, con una carpeta en las manos y el rostro inexpresivo. Me acerqué. ¿Dónde está mi contrato? Buscó a tientas el portapapeles y me entregó un papel con mi nombre, mi firma y el número de mi tarjeta. Todos los derechos de uso del espacio durante este período pertenecen al firmante. Leyó en voz baja, como si se aferrara a un ancla en medio de la tormenta. Al otro lado, el DJ cambia de canción. El ritmo sube de volumen. Las luces parpadean más rápido. Mi hermano grita, ¡arriba! Mi madre sonríe radiante y levanta la cámara. Mi padre se cruza de brazos y con la mirada me dice, no avergüences a la familia. ¿Familia? Mire a mi hijo. Una familia, si es digna, no enviaría a sus hijos a abrir una barra. Una familia, si es digna, no cambiaría un ala de mariposa por una masa negra y amarilla desconocida solo porque fuera más prestigiosa. Una familia, si es digna, estaría al lado del niño que llora. Respiré hondo, sintiendo cómo los bajos se desvanecían como una ola que pierde fuerza. Me giré hacia la coordinadora con voz clara. Es la fiesta de mi hija. Encenderemos las luces, apagaremos el sonido y comprobaremos que los invitados coincidan con la lista original. Quien no esté en la lista, que abandone la zona. Me miró, dudó medio segundo y asintió. Llevó la mano a la radio. Le apreté la mano. Al otro lado, mi hermano puso los ojos en blanco.
listo para soltar su típico comentario de «estás exagerando». Sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, el punto en el que ser una buena hija ya no significaba ser una buena madre. Enderezo la espalda y me acerco al DJ. Es hora de iluminar bien esta sala, y cuando se enciendan las luces, la verdad estará en el centro, no en la masa amarilla y negra. Abro la boca, lista para dar el primer paso y recuperar el día de mi hijo. Coloqué el contrato sobre la recepción como si fuera una espada. Aquí está mi nombre. Aquí está mi firma. Aquí está el horario de mi hija. Miré directamente a la coordinadora. Encenderemos las luces. Apaguen la música. Regístrense según la lista original. Quien no esté en la lista, que abandone la zona. Tragó saliva y asintió. Fue un leve asentimiento, pero oí el clic del seguro. El intercomunicador emitió un breve sonido. Las luces del techo se encendieron de golpe. Una luz blanca que dejaba al descubierto todo lo que el neón había intentado ocultar. Piel empapada de vino, gafas manchadas de pintalabios, restos de purpurina sobre el maquillaje oscuro. La purpurina había desaparecido. Solo quedaba la cruda absurdidad de un adulto en una fiesta infantil. La música se detuvo en seco, como si a un ladrón lo agarraran del cuello. Se hizo un silencio sepulcral. Un murmullo resonó. ¿Qué está pasando? Parece que es una fiesta para... ¿Una niña? Alguien miró la tarta de mariposa que estaba al borde de la mesa, como si acabara de descubrir una prueba. Mi hermano puso los ojos en blanco, entre risas y desdén. ¿Estás loco? Todo el mundo se lo está pasando bien. Bien, que sigan divirtiéndose. En otro sitio, me dirigí a la coordinadora. Por favor, compruebe que los invitados coincidan con la lista, sin discusiones ni negociaciones. 2 empleados se abrieron paso entre la multitud con identificaciones. Uno de mis amigos me miró y se encogió de hombros con simpatía, como si fuera solo una cuestión de agenda. No respondí. Cualquier explicación sería una petición de permiso. Ya no pedía permiso. Mi madre dio un paso al frente, con la cámara aún en la mano. Vanessa, no te preocupes. No pasa nada si trabajamos juntas. No es combinar, es robar. Señalé el extraño pastel en medio del salón. Te apoderaste de la fiesta sin permiso. Despediste a mi amiga y me dijiste que era egoísta por querer disfrutar de mi día. ¿Eso es combinar? Mi padre apretó con más fuerza su mochila y con voz ronca dijo: «Estás deshonrando a tu familia». Estoy lavando la cara de mi hija. They word indicated forming. It's so resolved with was las gedaran yuk. El coordinador regresó, con voz más firme que antes. Lo siento, se trata de un evento privado. Quien no esté en la lista, por favor, retírese ahora. La puerta se abrió y entró una brisa fresca. Oí el taconeo contra el suelo y el roce de las sillas. Algunos caminaban deprisa, otros chasqueaban la lengua y otros extrañamente murmuraban: «Disculpe», al pasar a mi lado. Un hombre replicó: «Para hacer una fiesta infantil te pasaste». Otra mujer le tiró del brazo: «Cállate, ¿no ves que la niña está llorando?». Me volví hacia mi hijo. Me apretó la mano con más fuerza, con los ojos secos. No es que no estuviera triste, sino que no tenía espacio para las lágrimas. Mi hermano me miró con furia. «Me avergüenzas». «Hágalo usted mismo», señalé el contrato. «Esto no es un evento de networking del sector. Es la celebración de un 7º aniversario». La fila se hizo más corta. Las luces blancas permanecieron encendidas, borrando cualquier rastro de excusas. Un empleado retiró la tira de neón. Otro levantó las bandejas de bebidas del borde de la piscina. El coordinador se inclinó hacia mi oído. «Disculpen, lo limpiaremos como corresponde, sin costo adicional. Y, si quieren llamar a los padres, aquí tienen una lista con sus números». Asentí con la cabeza. «Gracias, lo intentaré». Senté a mi hijo en un rincón y abrí la lista. 15 nombres. Llamé a cada número con una voz extrañamente tranquila. Dije la verdad, brevemente, sin excusas. Hubo una intervención inesperada. «Ya está solucionado. Si les viene bien, su hijo puede volver. Tenemos tiempo, pastel y piscina». Las 3 primeras llamadas quedaron sin respuesta. La cuarta: «Estamos fuera de la ciudad. Lo sentimos». La quinta: «Quiere volver. Llegaremos en 10 minutos». Una puerta se cerró lentamente en mi interior, dejando apenas un resquicio para la esperanza. Mientras esperábamos, el personal y yo volvimos a montar la zona de pintacaras,
colgamos de nuevo los globos de mariposa y colocamos la tarta de 3 pisos en el centro del salón, justo donde debía estar. Las mariposas de azúcar, del tamaño de una hoja de azúcar, aún temblaban, pero lucían hermosas con una serenidad conmovedora. La primera clienta en entrar corriendo fue la mejor amiga de mi hijo. Miró a su alrededor, sus ojos se posaron en el pastel y luego en mi hijo. Se abrazaron como si hubieran alcanzado un entendimiento tácito. 3 niños más entraron después, 4 de 15. No muchos, pero suficientes para que las risas infantiles llenaran los espacios vacíos que dejaban las copas de vino y los letreros de neón. Se zambulleron en la piscina, salpicando agua y creando chispas. La zona de pintacaras reabrió sus puertas. Pequeñas mariposas comenzaron a posarse en mejillas, frentes y dorsos de las manos. Le pedí a la coordinadora que pusiera música infantil. Sin DJ, solo melodías sencillas para reír. A las 4:30, coloqué 7 velas sobre el pastel. Ella estaba en el centro, con el pelo mojado pegado al cuello, los ojos tan claros como cuando me preguntó por las mariposas comestibles. «¿Qué deseas?», le pregunté en voz baja. Inclinó la cabeza y sopló. El humo tenue elevó su deseo a través de las cintas recién colgadas, a través de la luz blanca que se desvanecía y se disipó en el techo. Los aplausos fueron ensordecedores. Corté el primer trozo de pastel y se lo puse en la mano. «No me dio las gracias por cortesía», me dijo. «Te lo devolví, mamá». No era un cumplido, era una afirmación. Asentí, sintiendo cómo una herida en mi cuerpo se cerraba, dejando una fina cicatriz, suficiente para recordarme por qué no podía olvidar. Cuando el último visitante se marchó, abracé a mi hijo y contemplé el vestíbulo impecable. Una tarde robada había regresado, aunque de forma incompleta. La perfección no era el objetivo hoy. El objetivo era mostrarle a mi hijo que, cuando los adultos rompemos barreras, tenemos el poder de reconstruir, incluso mejor. Concerté una cita con la coordinadora al día siguiente para recoger las fotos de la escena del crimen. La evidencia con fecha y hora, no por venganza, sino para evitar que alguien reescribiera la historia de una forma que volviera a lastimar a mi hijo. Tomé a mi hijo en brazos y salimos al aire fresco del estacionamiento. Caía la noche, pero tenía la mente más clara que antes. Sabía lo que tenía que hacer a la mañana siguiente, qué cuerdas cortaría, qué puertas cerraría con llave y qué cajas fuertes abriría para que las velas futuras no tuvieran que competir con las copas de vino. Salimos de Riverside Gardens. Detrás de mí, las luces se atenuaron. Delante, mi hijo apoyaba la cabeza en mi hombro, respirando con calma. Conduje a casa, pasando junto a las brillantes vallas publicitarias, sintiéndome en paz. La diversión para adultos había terminado, y la infancia de mi hijo acababa de regresar. Y mañana comenzaría el resto de la batalla, poner fin al deber familiar que devoraba los corazones de los niños. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Mi hijo seguía dormido, abrazando un osito de peluche con una pequeña pegatina de mariposa. Preparé café, abrí el portátil e hice lo que había estado evitando durante tanto tiempo: cortar la cuerda que tenía alrededor del cuello. Llamé al banco y cancelé la transferencia mensual de $1 a la escuela de mi hermano. Fue un clic silencioso, pero sentí como si me quitaran el candado de encima. Dejé el teléfono a un lado y escribí un breve correo electrónico a la oficina de finanzas de la escuela. A partir de hoy, ya no era responsable de ningún pago relacionado con ese estudiante. Adjunté fotos con fecha y hora. Las mariposas decorativas tiradas en un contenedor, el extraño pastel negro y amarillo en el vestíbulo, las copas de vino al borde de la piscina, la cara roja e hinchada de mi hijo junto a las cajas. No escribí mucho. La verdad no necesitaba adornos. Esa tarde me inundaron los mensajes de mis padres. «Te estás pasando. La familia puede hablar. No seas impulsiva». Bloqueé el número, no porque temiera recibir más mensajes, sino porque cada palabra era como una vieja goma elástica que me arrastraba de vuelta a mi silla, antes tan tranquila. Ya estaba de pie. Envié 4 correos electrónicos a familiares que rara vez seguían el guión de mi familia: una tía, un tío y 2 primos. Un simple resumen, algunas fotos y la frase final:
No voy a permitir que mi hija pague las consecuencias de llorar por la realidad adulta, no para tomar partido, sino para poner fin a la distorsión. Esa semana, me reuní con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa para informarles sobre la carta que mi padre había enviado al trabajo. No mencioné la tragedia familiar, simplemente hablé de límites. Este es mi lugar de trabajo, no donde mis familiares me presionan. Asintieron, comprendiendo. Desde ese día, dejé de temblar cuando sonaba el teléfono en horario laboral. La escuela respondió unos días después. La financiación se había acabado y los alumnos se las tenían que arreglar solos. No sentí ni alivio ni alegría. Fue un equilibrio tardío. Cuando un adulto le roba la fiesta a un niño, debe aprender a saldar la deuda. En cuanto a mi hijo, solo preguntó una vez: «Mamá, ¿volveremos a ver a nuestros abuelos?». Me senté a su altura y le hablé en un lenguaje que pudiera entender. Hay personas a las que queremos, pero si nos hacen daño, tenemos que poner límites para proteger nuestro corazón. Eso es lo que haré por ti. Se quedó callado un momento, luego asintió, como si aceptara una nueva definición de familia. Los regalos que vinieron después, juguetes caros, vestidos brillantes, se los di todos. No por vanidad, sino porque no estaba dispuesta a cambiar mis límites por halagos. Las largas cartas de disculpas siempre terminaban con un pero. No tenía tiempo para peros. Las noticias sobre mi hermano llegaban a través de reuniones familiares a las que no asistía. Pagos atrasados, expulsiones forzosas, periodos de prueba aquí y allá, quejas en línea de que todos están en mi contra. Alguien me envió una conversación donde me culpaba de arruinarle el futuro. No respondí. Su futuro quedó destrozado en el momento en que le dijo a una niña que lo olvidara en su cumpleaños. Hay lecciones que solo se aprenden cuando uno está a solas en una habitación vacía. En cuanto a mí, los $1,200 que antes se me escapaban sin dar las gracias cada mes, ahora se transferían a un fondo con el nombre de mi hijo. Imprimí la confirmación, la sujeté a una carpeta morada y la coloqué en un estante bajo para que, cada vez que viera cómo su propio futuro tomaba forma, pudiera apreciarlo con todo detalle. Cambiamos nuestras pequeñas costumbres. Los sábados por la mañana desayunábamos panqueques. Los domingos por la tarde íbamos a la biblioteca. Cada costumbre era un pequeño logro, un nuevo espacio seguro para nosotros. En su 8º cumpleaños horneamos un pastel en casa. Sus mejores amigas llenaron la sala. La harina le caía en el pelo y las risas rompían el silencio que reinaba en los rincones. Cuando encendió las velas, no pidió un gran deseo. Me miró y me dijo: «Ojalá siempre me eligieras así». Un deseo pequeño pero que dolía en el fondo. La ayudé a soplar una vela dedicada a los límites. A veces, de noche, aún recuerdo aquel momento en Riverside, el bajo apagado, las luces blancas encendidas, las caras de confusión de los adultos y mi hijo apretándome la mano. «Mamá, devuélveme mi fiesta». Quizá fue entonces cuando volví a madurar, no tolerándolo, sino diciendo no, en el momento justo. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para proteger a un niño. Mis padres envejecieron rápidamente con las historias de mi ausencia. Me decían: «Te extrañamos, somos familia, no seas tan terco». Pero la familia no es una cuerda que te ata al dolor. La familia, en el verdadero sentido, es un paraguas que te protege de la lluvia. Saqué a mi hijo de esa lluvia, y nadie lo hará regresar. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, una mariposa morada se posó en mi mano y voló sobre el césped. Mi hijo sonrió y dijo: «¿Ves, mamá? Es la misma que estaba en el pastel del año pasado». Observé la mariposa volar y dije en voz baja: «Sí, pero ahora está en su sitio». No sé qué tormentas nos deparará el futuro, pero sé que tengo una brújula, límites. Sé que tengo un hogar, la paz. Y sé desde aquel día en Riverside que la paz no cae del cielo. Se gana con la decisión más difícil que un adulto puede tomar: elegir estar al lado de un niño.